Buenas, este es un video que se está grabando para poder entender la prueba estadística chi cuadrada. Bueno, la prueba estadística chi cuadrada es una prueba no paramétrica que sirve especialmente para analizar variables categóricas, o sea, cualitativas. Acá hay un ejemplo donde se divide en tres categorías de preferencia de color: rojo, amarillo y azul. Se podría hacer una prueba chi cuadrada porque la variable de análisis es cualitativa o categórica. También, bueno, esta es su fórmula: x cuadrado o chi cuadrado es el símbolo de esta prueba y es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. Estoy compartiendo este material en la pizarra para que se pueda entender. Y ahora vamos a dibujar la forma de la distribución de la prueba chi cuadrada. Como les decía, es una prueba no paramétrica que tiene esta forma asimétrica positiva. En el eje horizontal se analiza el valor chi o y cuadrado. Esta prueba generalmente tiene una prueba de hipótesis que genera un valor crítico. Este punto de división que estoy señalando acá es el que divide la región de aceptación de la región de rechazo de la hipótesis nula. Esta región blanca se viene a conocer como la región de aceptación de la hipótesis nula y la zona manchada es la región de rechazo de la hipótesis nula. Normalmente, ¿cómo se consigue este valor crítico, que es el punto de división entre las dos regiones? Mediante una tabla estadística de los valores chi cuadrado. Pero esa es la forma tradicional de hacerse. Ahora ya con el software, en Excel, en SPSS, se saca lo que se llama el valor de significancia. Bueno, este valor, cuando se resuelve la fórmula de la prueba chi cuadrada, vamos a suponer que el valor chi cuadrado nos da 7,8. Hay que ver dónde cae en el eje horizontal. En el eje horizontal los valores van de menos a más y podría caer acá o podría caer acá. Vamos a suponer que hemos reemplazado en la tabla el valor crítico y que el valor crítico salía 5. Entonces uno ve dónde cae 7,8, pues 7,8 debe caer por acá. Entonces estaríamos rechazando la hipótesis nula. Esta región tiene un nivel de confianza del 95% y esta región generalmente tiene un alfa del 5%, que son los niveles más utilizados. Ahora hablemos de las hipótesis. Pues la hipótesis nula formula la igualdad por defecto, que dice que las frecuencias observadas en la muestra son iguales a las frecuencias esperadas. O sea que todo se comporta de acuerdo a la distribución. Va a ocurrir eso cuando el valor chi cuadrado, por ejemplo, haya salido 3,2. ¿No? Vamos a suponer que reemplazamos el valor 3 chi cuadrado y nos sale 3,2. Si el valor crítico es 5, pues 3,2 sale por acá y hubiera caído en la región de aceptación de la hipótesis nula. Y hubiéramos dicho que las frecuencias observadas son iguales a las frecuencias esperadas. Y la hipótesis alternativa dice que las frecuencias observadas son diferentes a las frecuencias esperadas. Eso ocurre cuando cae en esta región. Generalmente nos interesa esta zona porque ahí estamos demostrando que los valores observados en la muestra son diferentes a los teóricos o esperados. Generalmente, si cae en esta zona, si hay algún tipo de correlación interesante, si hay alguna correlación o correlación significativa. Y si cae en la igualdad, pues no hay una correlación entre las variables analizadas. Hay varios tipos de pruebas chi cuadradas. La prueba chi cuadrada de frecuencias igualmente esperadas, por ejemplo este caso. La prueba chi cuadrada de frecuencias desigualmente esperadas. Un momento lo vamos a ver. Así, pero la más interesante es aquella prueba que correlaciona dos tipos de variables. Cuando tenemos las tablas de contingencia, generalmente es donde se arroja mayor utilidad en este tipo de pruebas. Las otras son un poco más sencillas y para un trabajo de investigación más profundo y correlativo no va a tener un gran alcance. Entonces la que nos interesa es la prueba chi cuadrada para cuadros de contingencia cuando tenemos que correlacionar dos variables para ver si una variable genera correlación en la otra.
Aquí tengo un ejemplo donde el sexo de la persona, hombre o mujer, influye en la preferencia por una carrera. Entonces, ¿qué es lo que se hace para desarrollar una prueba chi cuadrada? Primero, se ha diseñado una encuesta de forma previa con ciertas preguntas. Voy a suponer que hay una pregunta que dice, ¿usted consume café regularmente? Sí y no. Entonces la persona puede marcar una de las dos respuestas. Primeras impresiones. La pregunta que estamos analizando, en este caso la pregunta 1, es una pregunta categórica o también llamada pregunta cualitativa, porque el resultado solo me da dos categorías, o el sí o el no. No es una pregunta cuantitativa. ¿Qué otra característica? Debe ser una respuesta excluyente. ¿Qué significa eso? Solo puede haber una respuesta. Cuando la persona marca esta pregunta, puede decir sí y eso automáticamente excluye al no. Y si dice no, excluye al sí. O sea, debe haber una respuesta entre las categorías. Entonces, la variable es cualitativa o categórica y es de tipo excluyente, sí es susceptible para hacerse una prueba chi cuadrada. ¿Pero con qué? Con otra pregunta. Vamos a suponer que esta encuesta es sobre el consumo de café. ¿No ve? ¿Usted consume café regularmente, sí o no? ¿Con qué frecuencia consume café? ¿Cuánto pagarías por una taza de café orgánico? Bueno, una serie de preguntas, pero al final tenemos las variables de segmentación. Y vamos a suponer que este estudio está pensando que el sexo del encuestado, ya sea masculino o femenino, podría estar influyendo en el consumo de café. Entonces ha preparado otra pregunta que diga, marque su sexo, masculino o femenino. Esta también debe ser una pregunta categórica y también debe ser excluyente. Si no se cumplen estas condiciones, pues no puedo hacer la prueba chi cuadrada. Entonces, esta persona, vamos a suponer que es mujer, entonces al marcar mujer no puede marcar hombre, o al revés, si marca hombre no puede ser mujer al mismo tiempo. Entonces yo quiero hacer una correlación mediante la prueba chi cuadrada entre la pregunta 1 y la pregunta sexo del encuestado. Las dos son categóricas, sí, las dos preguntas son categóricas. Las dos preguntas son excluyentes, es decir, que solo puede haber una sola respuesta. Sí, ambas son excluyentes. Entonces, sí podemos hacer una prueba estadística chi cuadrada para ver si existe algún tipo de correlación entre el sexo del encuestado y el consumo de café. Ahí es donde empiezan a aparecer las hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis podría decir, los hombres tienden a preferir más el café que las mujeres. Entonces, si haríamos la encuesta y observamos que hay una mayor cantidad de hombres que dicen sí y una mayor cantidad de mujeres que dicen no, podríamos decir que el sexo de la persona sí influye en el consumo de café. La otra hipótesis podría decir al revés, que las mujeres tienden a preferir, más el café que los hombres. Y obviamente también existiría algún tipo de correlación, que es el término que nos interesa. Pero también puede ocurrir esto, que la prueba estadística no encuentre diferencias importantes. Significa que sin importar si es hombre o mujer, esto no influye en que la gente diga sí o no, porque la proporción de sís y nos entre hombres igual y mujeres son relativamente parecidos. Entonces ahí decimos que no hay correlación. El sexo del encuestado no es una variable que influye en la preferencia por café. Cuando no exista correlación, pues va a ganar la hipótesis nula. En cambio, cuando sí exista correlación, va a ganar la hipótesis alternativa, en donde dice lo que observamos en la muestra es diferente a lo que sale en la teoría. La teoría dice tanto hombres como mujeres prefieren el café por igual. Y la frecuencia observada dice no, parecería ser que son más los hombres y menos las mujeres que consumen café. Y ahí estaría el aporte interesante de esta prueba chi cuadrada que nos muestra que hay cierta correlación entre estas dos variables categóricas, que generalmente podrían ser que el sexo del encuestado, que es una variable de segmentación, influye en el consumo de café. Esto se va a dar a través de esta prueba y de esta fórmula. Es un proceso muy largo. Ahora ya se hace con software, pero nos va a salir un valor crítico que pueda caer en esta región o en esta región. Si el valor de chi cuadrado cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, esta es la prueba de hipótesis, va a ganar
la hipótesis nula. Y vamos a decir que no hay correlación de variables. En cambio, si el valor chi cuadrado cae en esta región de rechazo, pues va a ganar la hipótesis alternativa, H sub 1, y vamos a decir que sí hay correlación. Entonces, la clave es comparar dos valores, el valor crítico y el valor chi cuadrado. Bueno, ahora ya no se hace esto porque manualmente se hacía con tablas, reemplazar los valores, reemplazar la fórmula. Hoy en día, pues esto ya se hace con software y el software lo hace a través de una regla de significancia. ¿Cuál es esa regla? Es aquella regla que utiliza el valor alfa. Generalmente el valor alfa más utilizado y que casi nunca se cambia es del 5%. En otras palabras, 0,05. Y ahora la decisión se ve por encima de la gráfica. Voy a volver a graficar la prueba chi cuadrada. Tenemos acá una región de aceptación y de rechazo, donde en teoría va el valor crítico y en la escala horizontal está el valor chi cuadrado, pero justo en este punto de división está el valor alfa, que es 5%, en otras palabras 0,05. Y la prueba chi cuadrada me va a sacar un valor P, que es conocido como el valor de probabilidad. Voy a suponer que el valor P sale 0,12, o sea, un 12%. La escala en la parte superior se ve así, va de más a menos, totalmente invertido al eje horizontal que iba de menos a más. Entonces, el valor de división, que es el alfa, es 0,05, es justo esta línea que divide la aceptación del rechazo. La zona sombreada es región de rechazo de hipótesis nula y la zona blanca es región de aceptación de la hipótesis nula. Recordemos que la aceptación de la hipótesis nula siempre plantea igualdad, que dice las frecuencias observadas son iguales a las frecuencias esperadas. Y si llega a caer en esta zona blanca, pues no hay correlación. En cambio, la hipótesis alternativa dice que las frecuencias observadas son diferentes o distintas de las frecuencias esperadas. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando este valor caiga en esta región. Entonces, ¿dónde cae el valor P12? Aquí arriba en el eje horizontal, perdón, está todo arriba. Entonces, el valor P12 va a caer más o menos por acá, 0,12, en la región de aceptación de la hipótesis nula. En cambio, si el valor P de probabilidad sería 0,001, este valor caería por acá, en la región de rechazo. En cambio, este valor caería por acá. Todo se resume a esta regla tan sencilla, ¿ya? Si el valor de significancia, que por defecto sabemos que es alfa, que es 0,05, es mayor al valor P, que es la probabilidad, vamos a tomar una decisión y la otra decisión es si el valor de significancia es menor al valor P. Y vamos a tomar otra decisión. Veamos este caso. Primero yo puse 0,12 versus 0,05. ¿Cuál es esta situación? El valor de significancia, ¿dónde está? 0,05 es mayor al valor P, 0,001. Si ocurre esto, entonces estamos aceptando la hipótesis nula. En cambio, si el valor de significancia ha salido 0, bueno, este siempre va a ser 0,05. Es menor al valor P, que es 0,12, que es el otro ejemplo que puse, pues aquí va a ganar la hipótesis nula, que dice que no hay correlación. En manera general y resumiendo, decimos, si el valor de significancia es mayor a P, sí hay correlación. Y si el valor de significancia es menor al valor P, no hay correlación. La mayoría de las veces, cuando uno hace este tipo de pruebas, generalmente sale que las dos variables no están correlacionadas. Y muy pocas veces gana la otra, que señala que sí hay correlación. A un investigador generalmente le va a llamar más la atención esta situación, porque es lo que él está buscando.
pero tiene que probar y probar variables con variables para demostrar que sí hay o no hay correlación. Entonces, ahora hay que practicar y solo trabajar con esta regla tan simple que compara dos números, el alfa, que es 0,05, y el valor p. Bueno, estos valores se tabulan. Aquí tenemos una encuesta tabulada con muy pocas preguntas que habla sobre el interés de participar en una escuela de natación, ¿no? Yo aquí he pasado las preguntas, se han encuestado, permítanme mostrarles, a 436 personas. Es una muestra muy grande. Y habían muchas preguntas, pero solo se dejaron las preguntas que cumplen estos requisitos. ¿Cuáles son? Que sean preguntas categóricas y excluyentes. Si no, no tiene sentido hacer la prueba. La prueba chi cuadrada no va a funcionar para una variable cuantitativa o una variable no excluyente. Entonces, solo se dejaron las preguntas que tenía esa característica. Por ejemplo, ¿qué tan interesado estaría en asistir a clases de fitness acuático? Y la pregunta decía, nada interesado, poco interesado, indiferente interesado, muy interesado. Era una pregunta con 5 categorías y excluyente. Es una pregunta típica que cumple con esta condición. Es categórica y es excluyente. Solo que en lugar de tener 2 categorías, tiene 5 categorías. Nada interesado, poco interesado, indiferente, interesado y muy interesado. Y cuando la persona marca, por ejemplo, está interesada en los servicios, solo puede tener una respuesta. Ya tenemos una variable categórica, pues nos falta la otra. ¿Cuál es la otra? Podría ser cualquier otra pregunta categórica, pero para que tenga utilidad, lo mejor es que sea una variable de segmentación. Por ejemplo, sexo del encuestado, rango de edad del encuestado, estado civil, ocupación principal, ingreso o zona en donde vive. Probemos una sencilla, sexo del encuestado. Tiene 2 categorías, masculino y femenino. Nuevamente, es una variable con 2 categorías, masculino y femenino. Vamos a suponer que esta persona es femenino y solo puede marcar una respuesta. Entonces, la prueba chi cuadrada va a armar una matriz de 5 por 2. O también puede armar una matriz de 2 por 5. 5 categorías de preferencia versus 2 categorías de sexo. O al revés, una matriz de 2 categorías de sexo por 5 categorías de preferencia. 5 por 2 es 10, 2 por 5 es 10 y estas van a ser las frecuencias observadas. ¿Dónde vimos estas frecuencias observadas? Acá, en la formulación de la hipótesis. Entonces, hay que saber identificar esas preguntas. Vamos a escoger estas dos, la pregunta 8 versus la pregunta sexo del encuestado. Se va a armar una matriz de 2 por 5. Veamos, está todo tabulado. Aquí tenemos la pregunta sexo del encuestado. Los códigos dicen femenino y masculino, 1 y 2, ya están codificados. Y la pregunta 8 tiene códigos diferentes del 1 al 5 porque muestran 5 grados de interés. Entonces quiero correlacionar estas dos. Vamos a ver si funciona. Me voy a la pestaña Analizar acá en el SPSS. Pongo estadísticos descriptivos y pongo la opción Tablas de contingencia. Hago clic acá. ¿Qué es una tabla de contingencia? Es esta matriz de la que estaba hablando. Es esta matriz que se va a armar. Aquí hay otra matriz, una matriz de 2 por 3. ¿Lo ven? Aquí tenemos otra matriz un poco más grande. A ver, veamos si hay otro ejemplo. Hay una matriz de 2 por 2. Acá hay otra matriz de 4 por 3. Entonces, esa es una matriz o tabla de contingencia. Volvemos al SPSS, entonces repetimos, analizar, estadísticos descriptivos, tablas de contingencia y buscamos las dos preguntas. Aquí está la pregunta 8, 5 categorías excluyentes y la pregunta sexo del encuestado, 2 categorías excluyentes. Cualquiera de estas puede ir a fila o a columna, en realidad eso no va a afectar. Preferentemente yo recomiendo que la variable de segmentación, o sea, de comparación, que en este caso es el sexo del encuestado, vaya a fila, solo por una cuestión gráfica para que facilite la interpretación, pero da lo mismo cuál va en cuál. Sexo la vamos a poner en fila, o sea, va a haber 2 filas de sexo y el grado de interés va a ir en columna. Significa que vamos a tener una matriz de este tipo. Recordemos, sexo la pusimos en fila.
Entonces va a decir masculino y femenino y se va a armar una matriz más larga y horizontal. Y en el eje vertical, bueno, en la parte superior en columnas vamos a tener los 5 grados de interés, ¿no? Nada interesado, poco interesado, indiferente, interesado y muy interesado. Y ahí vamos a tener esta matriz de 2 por 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 por 5 son 10 frecuencias observadas que vamos a obtener en esta parte interna de la tabla. Pero la tabla también va a tener subtotales. Estos subtotales que se van a sumar aquí, aquí, aquí y vamos a tener el gran total de la muestra. Podría haber sido al revés, podría haber sido así, femenino y masculino en vertical, o sea, en columna, y la matriz sería más alta, porque aquí estarían las otras categorías de grados de interés. Nada interesado, poco interesado, indiferente, interesado, muy interesado, ¿no? Y tenemos una matriz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casillas observadas. De ustedes depende qué matriz quieren armar. En general da lo mismo, pero es preferente, por solo una cuestión gráfica, para facilitar la interpretación, que la variable de segmentación vaya a filas o a renglones. Estas son las filas. Fila 1, fila 2. ¿Ya? Para facilitar la interpretación. ¿Cuáles son las variables de segmentación? Sexo, edad, ocupación, estado civil, zona en donde vive, ese tipo de preguntas, que deben de ser cualitativas y excluyentes. No se olviden, si la variable es cuantitativa, no corresponde a una prueba chi cuadrada, porque eso sería una prueba paramétrica. Bueno, ya tenemos las dos. Le voy a poner acá este botón que dice mostrar los gráficos de barras agrupadas, o sea que CPS me va a graficar esta tabla, esta matriz, para entender mejor. Me voy aquí al botón estadísticos y voy a poner chi cuadrado, ¿no? En realidad hay muchos otros indicadores que se pueden obtener, por ejemplo, medir la fuerza de correlación. No quiero complicar esta prueba, solo vamos a poner el estadístico chi cuadrado. Le damos continuar y le damos aceptar. Entonces, me va a sacar un cruce de variables. Primero veamos, resumen de los casos. De las 436 encuestas, 429 son válidas y 7 son perdidas. ¿Qué significa? Que hay 7 personas que no han respondido o esa pregunta 8 del grado del interés o tal vez la pregunta del sexo. O sea, no se van a analizar esos 7 datos perdidos. No debería haber datos perdidos, pero bueno, en este caso la muestra es tan grande que igual es consistente. Solo va a haber 429 personas que respondieron las dos preguntas, el sexo y el grado del interés. Hasta aquí esto es solo de control, entonces no es tan determinante. Esta es la tabla de contingencia. La voy a copiar acá en la pizarra. Veamos si se puede. Creo que no. A ver, lo voy a llevar al Word para ver si funciona acá. Entonces, copio la tablita. Hagamos un intento más a ver si pega. Parece que no. Entonces, lo pegamos acá y veamos nuestra matriz. Fíjense, en fila, masculino y femenino. 189 hombres, 240 mujeres. En total, 429 personas que respondieron ambas preguntas. Por otro lado, en columna, los grados de interés. Nada interesado, 2 y 1 hacen 3 personas. Y aquí muy interesados, 51 a 94 hacen 145 personas. Aquí la matriz me saca los conteos absolutos. Aquí también puedo dibujar y vamos a ver algunos datos interesantes. Por ejemplo, que las personas muy interesadas en el servicio de fitness acuático parecería que son más mujeres, fíjense, 94 versus 51 hombres. A primera vista parecería que están más interesadas las mujeres que los hombres en este servicio. Sin embargo, hay un problema. Esto es relativo. Yo no puedo decir tan fácilmente que 94 es mayor a 51, porque eso depende de la muestra. Y aquí es que son 51 hombres de un total de 189 hombres, los que dijeron estar muy interesados. Ese es un porcentaje. Y en cambio son 94 de 240 mujeres, que me arroja otro porcentaje. No sabemos cuál es más alto hasta que lo calculemos. Si yo hago aquí un cálculo rápido, vamos a ver,
como nos está yendo, dice 51 entre 189. 51 entre 189 es un 27%. Hay un 27% del grupo masculino que está muy interesado en el servicio. Yo puedo analizar cualquiera de estas categorías, pero me estoy concentrado en la que dice muy interesado, porque es lo que más me interesa, vender estos servicios. Y el otro es el grupo femenino, 94 de 240. Veamos el cálculo, más 94 entre 240. Y me da un 39%, que este es el grupo femenino. Parece ser que es mucho más grande el grupo femenino que el masculino. 39 versus 27. Un 39%, o sea, casi un 40% de las mujeres encuestadas prefieren el servicio de fitness acuático. En cambio, solo un 27% de los hombres prefieren el servicio. Hay una diferencia entre ambos grupos del 12%. Este 12% parece ser significativo. Tal vez no lo sea. ¿Quién se va a encargar de ver que esto es significativo? Pues la prueba chi cuadrada, ¿no? Además que hay que sacar todos los porcentajes. Bueno, SPSS sí lo puede hacer de una manera muy sencilla. Voy a repetirlo. Analizar, estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. Ahí estaban las dos variables. Había marcado la gráfica, que está más abajo, pero me voy aquí al botón casillas. Y en botón casillas me dice que va a sacar las frecuencias observadas. Podría sacar las frecuencias esperadas, pero ahorita lo que me interesa son los porcentajes. Y SPSS me dice, puedo sacar los porcentajes por fila, o por columna, o por total. ¿Cuál de estos tres te interesa? Ahora tenemos que decidir muy bien cuál es el que nos interesa, porque podríamos sacar porcentajes por fila como aparece acá, ¿no? Esto es por fila y por fila. El tantos por ciento de los hombres, que era un 27%, estaban muy interesados. Esto era un 27%. Y el 39, si no me equivoco, por ciento de las mujeres estaban muy interesadas. Pero tranquilamente podría haber sido porcentaje por columna, en donde dividimos 2 entre 3 y 1 entre 3. Y ese hubiera sido otro porcentaje. Ahora, ¿cuál me interesa? ¿El porcentaje por fila o el porcentaje por columna? Depende dónde pusiste cada variable. Recuerdan que les dije que de preferencia pongan la variable de segmentación en fila y la variable de estudio del producto del servicio en columna. Esto va a facilitar que pongamos porcentaje por fila, siempre y cuando voy a marcar por fila, continuar. Fíjense, la variable de segmentación está en fila y la otra pregunta es en columna. Si le doy la vuelta no va a funcionar. Entonces, de preferencia, sexo, edad, estado civil y cualquier variable de segmentación, o sea, de comparación, debe ir a fila. Y la otra pregunta, que generalmente es la del producto, que vaya a columna. Ya dejé las casillas, están por fila, le doy continuar y le doy aceptar. El conteo que ya vimos ahorita no corresponde y tenemos una matriz más grande. Esta matriz ahora me está mostrando los porcentajes, ya me los calculó. Aquí estaba ese 27% del que les hablaba y el 39% del que les hablaba. Parece ser que en el grupo femenino hay mucho mayor interés. Veamos qué pasó en el otro grado de interesado. Hay un 41% de hombres versus un 42% de mujeres. Si nosotros comparamos estos dos grupos, no hay diferencias muy importantes entre hombres y mujeres, ¿no? En el grupo poco interesados, fíjense que son 9% hombres y 6% mujeres. Aquí parecería ser que los hombres están menos interesados que las mujeres en el servicio, pero esto lo vamos a confirmar con la prueba chi cuadrada. Entonces, la ventaja es poner los porcentajes por fila, siempre y cuando hayas puesto tu variable de segmentación en fila. Bueno, continuamos con los resultados. Ahora nos arroja la tabla chi cuadrada, que es la que nos interesa, que nos va a mostrar el valor de correlación o no, que es esta regla que mencionaba. Tenemos que ver si la significancia es mayor a P o menor a P. Si la significancia es mayor a P, sí va a haber correlación. Y si la significancia es menor a P, no va a haber correlación.
¿Cuál es el valor de significancia? El alfa, que casi siempre es 0,05. Significa que esta prueba tiene un nivel de confianza del 95% porque el alfa es 5%. Entonces, todo esto se resume solo a ver un número, el valor P y nada más. ¿Y dónde está el valor P? Acá. Este es el valor. Significancia asintótica bilateral, chi cuadrado de Pearson. Este es el número que nos interesa. Y fíjense que el número es 0,009. Ahí el 0 a la izquierda nos está mostrando, pero es 0,009. Veamos y lo anotamos. El valor P ha salido 0,009. Y si yo lo comparo con el alfa, que es 0,05, estoy frente a esta situación que señala que sí hay correlación entre el sexo y el grado de interés por el servicio. Si tendríamos que hacer la gráfica, que hoy en día ya no es determinante, estaríamos diciendo que acá está el valor 0,05 y el valor P está acá, 0,009, en región de rechazo que señala correlación. Entonces la clave siempre es buscar valores P o valores de significancia asintótica muy pequeñitos. Mientras más pequeñitos, más fuerte la correlación. En cambio, si este valor hubiera salido 0,19, es un 19%, muy mayor al 5%. Entonces diríamos no hay correlación. Entonces, gracias a este valor, sabemos que sí existe correlación entre estas dos variables. Y para demostrarlo está la gráfica. Bueno, la gráfica la voy a pegar acá. Y estamos viendo en el grupo, fíjense acá, femenino, especialmente en la categoría de los muy interesados, realmente son mucho más altos que el grupo de los interesados, muy interesados en los hombres. Gracias a esta diferencia, la diferencia se la puede ver acá. Fíjense cuál es la diferencia que está sacando. Permítame quitar esto. Creo que es esta la diferencia que le saca el grupo de mujeres a los hombres en el grupo de muy interesados. En cambio, fíjense, el grupo lila, que es interesado, son casi iguales. Incluso en el grupo masculino, el gris es un poquito más alto que el grupo de las mujeres. Bueno, sabemos que hay correlación. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Primero hacemos una especie de interpretación estadística que debería decir lo siguiente. Permítame escribir acá como el valor alfa, perdón, como la significancia 0,009, este valor lo van a encontrar acá, es menor al alfa 0,05, se acepta la hipótesis alternativa que señala que sí hay correlación entre las dos variables. Hasta ahí tenemos una conclusión fría y estadística. Sí hay correlación entre las dos variables, pero necesitamos una correlación más cualitativa que interprete esto. Ahora un punto aparte y explicamos. Podríamos decir que el sexo del encuestado tiene correlación con el grado de interés por el servicio de fitness acuático. Y profundizamos la interpretación. No solo sabemos que el sexo influye en el grado de interés, sabemos dónde. Según este análisis de los porcentajes, especialmente en el grupo de las categorías muy interesadas, hay una diferencia significativa del grupo de mujeres versus el grupo de hombres. En las otras categorías no hay diferencias tan importantes, pero sí en estas. Seguramente estas dos, 51 versus 94, respecto de sus muestras, terminaron haciendo una diferencia a favor de las mujeres. Entonces, la conclusión final sería, parece ser, que las mujeres tienden a tener mayor interés por el servicio que los hombres.
Entonces, una decisión comercial sería que esta estrategia del fitness acuático debería estar más dirigido a un grupo de mujeres porque tienden a marcar mayor interés que los hombres. Eso definiría una estrategia de promoción, una estrategia de atributos valorados y otros elementos. Para terminar, voy a probar otras pruebas, porque esto ya se hace repetitivo, y fíjense cómo va a haber o no hay correlación. Me voy a tablas de contingencia, voy a borrar todo aquí en restablecer y voy a escoger otras dos preguntas. Ahora voy a probar el rango de edad. No se olviden que vaya a fila con el grado de interés, que vaya a columna. Le pido que haga la gráfica. Me voy a estadísticos y le pido el valor chi cuadrado. Le doy continuar y me voy a casillas, siempre y cuando la variable de segmentación esté en filas, que en este caso es la edad, ya no el sexo. Me voy a casillas y le pido porcentajes por fila, asegurándome que estén marcadas las frecuencias observadas. Le doy continuar y le doy aceptar. Y me dirijo directamente al valor y ver si hay correlación o no. Se van a fijar ahora que parece que no hay. Fíjense el valor chi cuadrado, o perdón, en este caso la significancia, 0,13, que ese es un 13,5. Este es un valor por mucho, perdón, mayor al 0,05. Como es un número grande, no hay correlación. Aquí no deberíamos continuar con la prueba porque directamente la conclusión es la edad del encuestado, el rango de edad del encuestado, no influye en el grado de preferencia por el servicio de fitness acuático. Estadísticamente diríamos 13,5% es mayor al 5%, por ende se acepta la hipótesis nula que señala que no hay correlación. Fíjense lo que pasó. 0,13, ¿cuánto es? 0,135 es mayor al 0,05. Conclusión final, si este número P es grande, no hay correlación. Y si el número es pequeñito, muy pequeñito, menor al 0,05, ese nos interesa porque sí hay correlación. Entonces, ya no voy a profundizar mucho en esta prueba porque sé que no hay correlación, pero lo veamos. Fíjense, las proporciones entre las edades siempre son las mismas. Gana el lila, gana el lila, gana el lila. Segundo el amarillo, segundo el amarillo, segundo el amarillo. O sea, no importa qué edad tengas. Todos muestran grados de interés altos. Lo mismo aquí en las casillas porcentuales. Que está acá. No, este es del grupo anterior. Veamos acá. Gente de 15 a 24 años, 30% muy interesado. Gente de 25 a 49 años, 36%. Gente de más de 50 años, 37%. Uno diría, aquí parece haber una correlación entre los de 26 y de 50 más alta que el otro, pero la prueba estadística dijo, no, no hay diferencias significativas. Aquí está el valor, 0,13. Entonces, esto solo fue una casualidad. Las tres categorías de edad no influyen en el grado de interés. Una más para terminar, probemos una que diga, sacaremos la edad y dejaré el estado civil, tal vez. Estado civil, dejo la pregunta 8, le doy a aceptar y veo el nuevo valor de significancia, 0,16. Nuevamente es un valor grande. No hay correlación entre el estado civil y el grado de interés. Variables descartadas. A mí me interesan las que sí señalan correlación generalmente. Saco el estado civil y voy por la ocupación principal. Veamos la ocupación principal. 0,000. Este es un valor muy chiquito. Sí hay correlación. Entonces, decimos que la ocupación principal del encuestado parece tener correlación con el grado de interés y habría que ver cuál. Aquí parece ser que los jubilados tienen un mayor interés, a pesar de que son pocas personas, solo 17 jubilados. El 41% es mayor al 22, 33. Bueno, este también es alto. 25. Parece ser que los trabajadores independientes y las personas jubiladas tienden a tener mayor interés. Aquí lo dice y habría que analizar finalmente estos detalles de la tabla. La prueba chi cuadrada tiene un defecto que cuando hay muchas casillas pequeñitas esta prueba falla, como este 2, 1 y 0, y esto va a salir en un mensaje. Pero bueno, ese es otro material para después. Bueno, esa es la prueba chi cuadrada y la dejo para que la puedan estudiar. Voy a dejar de compartir para poder generar el video y les agradezco mucho el tiempo.